Bien, la presentación de hoy es sobre las características clínicas anatomopatológicas y radiológicas del carcinoma de mama triple negativo. Como bien le dijo la doctora Exaida, yo soy la doctora Karina Pese, soy jefa de la sección de diagnóstico e intervencionismo mamario del Hospital Italiano de Buenos Aires, que se encuentra ubicado en Capital Federal, en la República Argentina. Esta presentación se basa sobre una presentación que hemos realizado el año pasado en el congreso que ha sido virtual, RESNA, que es el congreso más importante de la especialidad de radiología, en donde hemos presentado este trabajo de las características clínico-patológicas radiológicas de los distintos subtipos triple negativo, que fue ganador del premio Cum Laude RESNA 2020. Así que esta presentación se basa sobre esa presentación que hemos realizado en el congreso. Bien, los objetivos que tiene esta presentación es analizar las características imagenológicas del cáncer de mama triple negativo y que relacionarlas con los distintos tipos moleculares, discutir el manejo del cáncer triple negativo y reconocer las diferencias entre los carcinomas de mama triple negativos basal light versus los no basal light. A modo de introducción, sabemos que los carcinomas de mama triple negativos son aquellos tumores que en la inmunohistoquímica no expresan los receptores de estrógeno, progesterona y HER2/neu. Representan aproximadamente entre un 15 a un 20% de todos los cánceres de mama diagnosticados. Generalmente son tumores de alto grado y de rápido crecimiento. Igualmente vamos a ver más adelante en la presentación que estas son las generalidades más de los basal light y hay distintos subtipos que no tienen un rápido crecimiento ni tienen un comportamiento tan agresivo. Generalmente tienen una recaída remota con enfermedad visceral, con metástasis a nivel cerebral, metástasis axilares. Son tumores que generalmente tienen una recaída dentro de los 3 a 5 años posteriores al diagnóstico y son tumores que afectan mayoritariamente a mujeres jóvenes menores de 40 años. Y la característica principal que lo hace tan distintivos a estos tumores triple negativos es que todavía hoy no hay un target específico para este tipo de tumores. Este artículo, que ya lleva 20 años, que habla sobre las características moleculares de los tumores. Hoy sabemos que el cáncer de mama no es una única enfermedad, sino que es una enfermedad heterogénea. Y esta clasificación molecular, que es muy interesante, es muy difícil de poder tener una aplicabilidad clínica. Entonces lo que se utiliza es la subrogación. En esta clasificación molecular que se propone, los dividen principalmente en 4 grupos. Los tumores que son los luminales A, los luminales B, los HER2 enriquecidos y los tumores basal light triple negativos. Como dije, esta clasificación genómica, la verdad que es lo mejor sería, es lo más parecido a las características propias del tumor, y tenemos estos 4 perfiles, los luminales A, luminales B, HER2 y triple negativos. Recordemos que los luminales A son aquellos tumores que expresan los receptores de estrógeno y progesterona, tienen un HER2 negativo y un Ki67 bajo menor al 20%. Los luminales B son aquellos tumores que van a tener expresión de los receptores hormonales de estrógeno, progesterona. El HER2, en un 30% de esos luminales B pueden sobreexpresarse y van a ser luminales B HER2 positivos, y la característica es que el Ki67 es mayor al 20%. Los HER2 o los HER2 sobreexpresados son aquellos tumores que se caracterizan por tener receptores de estrógenos y progesterona negativos, solamente expresan el HER2. Los triple negativos no expresan receptores de estrógenos, progesterona, HER2 negativo, y generalmente son con Ki67 altos. Cuando hablamos de una clasificación génica,
La gran ventaja es que tenemos una identificación precisa de lo que es el perfil molecular del tumor y los distintos subtipos intrínsecos, y sabemos que esto tiene un impacto en lo que va a ser la supervivencia y la característica con respecto a las terapéuticas. La contra es que no es económica y que prácticamente no puede ser utilizada en la práctica diaria. Entonces, lo que hacemos cuando hablamos de los distintos subtipos moleculares es hacer una subrogación a partir de la información que nos brinda la inmunohistoquímica, que es una información que obtenemos cuando una paciente se realiza una punción histológica, ya sea bajo ecografía con una biopsia core o con una biopsia asistida al vacío bajo estereotaxia o tomosíntesis, o bien una punción bajo resonancia. Tenemos la información histológica, podemos hacer a partir de la inmunohistoquímica una subrogación. Lo pro es que podemos esto aplicarlo en la práctica diaria y nos está dando una información pronóstica y predictiva, y la contra es que no siempre es exacta y se ajusta al perfil genómico del tumor. En cuanto a la clasificación de los tumores triple negativos, la primera clasificación fue propuesta por el grupo del doctor Lehmann, en donde los dividió en tumores basales, LAI 1 y 2, los inmunomoduladores mesenquimal-LAI y los tumores luminales andrógenos, receptores androgénicos positivos. Después hace una nueva revisión en el año 2013 y en el 2015 hace la última revisión y clasificación de los tumores triple negativos, el grupo del doctor Bursen, en donde los divide en basal-LAI inmunosuprimidos y inmunosactivados, los mesenquimal-LAI, y los tumores que son de características luminales con receptor de andrógeno positivo. La característica que tienen estos tumores triple negativos es que tienen una alta cantidad de proporción de mutaciones del TP53. Vamos a ver que los basal-LAI son los que también tienen mutaciones BRCA1. Esta es la clasificación que más se utiliza con respecto a los triple negativos, y vamos a ver que los tumores basal-LAI casi representan la mitad de estos tumores, y son los basal-LAI y los receptores andrógenos positivos los que se consideran dentro de los subtipos triple negativos más estables y distintivos dentro del grupo. Los otros hay como un gran solapamiento entre ellos. En cuanto a los tipos histológicos, dentro de los triple negativos podemos tener tumores de bajo grado, como por ejemplo el adenoide quístico, el carcinoma secretorio, y tenemos tumores de triple negativos de alto grado, como los NOS, los metaplásicos y el carcinoma apócrino. La característica imagenológica del triple negativo, que siempre hemos leído, esta característica que puede llegar a ser confundida en las imágenes con una lesión aparentemente benigna y que puede llegar a ser confundida y categorizada como un BRCA3 en las imágenes, es al que se ajusta al inmunofenotipo del triple negativo basal-LAI, que tiene la característica de un crecimiento más de tipo expansivo, y esta característica expansiva hace que no tenga la reacción desmoplástica típica que uno espera encontrar en un carcinoma luminal. En este caso, al ser un crecimiento de tipo expansivo, generalmente se van a manifestar como lesiones nodulares, con márgenes que pueden llegar a ser circunscriptos o microlobulados. Y esta misma característica que presenta en la mamografía, en la ecografía y en la resonancia, si uno mira la anatomía patológica, también tiene ese crecimiento de tipo expansivo. La apariencia típica de los triple negativos considerados basal-LAI en la mamografía es la de una presentación con una imagen nodular o una imagen masa de forma oval, con márgenes que pueden ser indistintos, también pueden ser circunscriptos y muchas veces pueden simular lesiones benignas. Cuando uno hace el examen ecográfico nos vamos a encontrar con una lesión nodular o masa única, generalmente son lesiones unifocales, circunscriptas, que pueden ser hipoecogénicas, que pueden llegar a ser
homogéneas o heterogéneas, y en un 15 a un 20% de estas pueden ser confundidas con lesiones aparentemente benignas y van a ser categorizadas en ese primer control como un Baird 3. En cuanto a la resonancia, también se van a presentar como lesiones de tipo masa, con márgenes circunscriptos o irregulares, van a tener captación en anillo, son hiperintensos en T2, pueden presentar áreas de necrosis central y en el ADC es mucho más alto en la difusión. La característica que tienen estos tumores triple negativos basal light es que se presentan generalmente como carcinomas de intervalo en pacientes jóvenes y que concurren ya con una masa palpable, como pueden ver en la imagen que se encuentra a la derecha de la pantalla, en donde observamos que tiene una masa que también es visible a la inspección de la paciente. La epidemiología que tienen los tumores basal light es que son más prevalentes en mujeres jóvenes, mujeres descendientes de la raza africanas e hispanas. Después les voy a mostrar un artículo de un grupo mexicano en donde demuestra que la prevalencia de triples negativos es un poco más alto que los reportes de la literatura anglosajona. Generalmente presentan mutaciones del BRCA1, entre el 80 y el 85% de los cánceres BRCA1 mutados son triple negativos, y entre el 10 al 14% de los triple negativos esporádicos albergan mutaciones del BRCA1. Y como les dije, tienen una alta tendencia a presentarse como carcinomas de intervalo. Entre un control imagenológico y el otro antes del año, la paciente debuta con un tumor palpable. Este es el trabajo que les hablé del grupo del doctor Fernando Lara Medina, es un trabajo español que habla sobre las características que tiene la población hispana con respecto al triple negativo y encuentra un 23% de prevalencia de tumores triple negativos en mujeres hispanas, un poquito más alto de la literatura anglosajona. En cuanto a la descripción del otro grupo que tiene características distintivas, al igual que ha tenido el grupo basal light, son los tumores que sobreexpresan los receptores andrógenos positivos. Al expresar, se los denomina luminales andrógenos positivos, tienen una característica imagenológica más parecida a los subtipos luminales, sobre todo los luminales A o luminales B, que a un tumor triple negativo. Entonces, en las imágenes, en la mamografía se suele presentar como una imagen nodular densa, irregular, con márgenes espiculados. Pueden llegar a tener microcalcificaciones asociadas, al ultrasonido como una imagen nodular hipoecogénica, de aspecto sólida, de márgenes irregulares o angulosos, con sombras acústicas posterior, y en la resonancia también se van a manifestar como masas irregulares. Las características que tienen este subtipo andrógeno luminal, receptores de andrógenos positivos, es que no tienen las mismas características y evolución clínica que tienen los basal light. Recuerdan que yo les dije que son tumores, los basal light, que generalmente hacen recidivas en forma temprana, que tienen un pronóstico sombrío, que hacen más metástasis cerebrales. En este caso, tienen una mayor incidencia los luminales andrógenos positivos de hacer metástasis ósea, unas recurrencias un poco más tardíos, pareciéndose mucho más a una característica de un tumor de tipo luminal. Se piensa, y hay traían en marcha, de que esto de sobreexpresar el receptor de andrógeno podría encontrar acá un blanco molecular como target para estos pacientes. Las características ecográficas distintivas de lo que son un carcinoma triple negativo, basal light versus un no basal light son que tienen presencia generalmente de refuerzo acústico posterior. ¿Por qué? Porque son tumores muy celulares y generalmente presentan este refuerzo acústico posterior, márgenes microlobulados, desplazamiento de los ligamentos de Cooper más que infiltrando. Recuerdan que los carcinomas de tipo luminal infiltran los ligamentos de Cooper y es lo que le da ese aspecto espiculado con ese halo ecogénico y sombra acústica posterior.
En este caso, los basal light tienen la característica de dar refuerzo acústico, margen microlobulado y desplazar los ligamentos de Cooper. Generalmente, los que son de tipo basal light tienen ausencia de sombra acústica, mientras que los que son receptores de andrógenos positivos sí lo van a presentar. Ausencia del halo ecogénico, que generalmente los que son los luminales andrógenos positivos sí lo van a presentar. ¿Qué pasa con la densidad mamaria en la mamografía y el tema de la densidad mamaria evaluada en la resonancia en mujeres con cáncer de triple negativo? Aquí le pongo los artículos que han hecho investigaciones, si bien son series de casos. Ellos encuentran que la densidad mamográfica suele ser mucho más baja, entre 2.5 veces más en las mujeres que tienen probabilidad de desarrollar un carcinoma triple negativo de basal light. También encuentran en la resonancia que las mujeres con menor tejido fibroglandular tenían 5.7 veces más probabilidades de tener un carcinoma triple negativo, y las mujeres que tienen menor realce parenquimatoso de fondo en la resonancia tienen más del doble de posibilidades de tener un carcinoma triple negativo. Aquí les voy a mostrar casos clínicos con la correlación anatomopatológica. Es fundamental trabajar en equipo entre el imagenólogo y la anatomopatóloga, en este caso la doctora Wernicke, que forma parte del equipo de anatomía patológica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es fundamental el trabajo en equipo. Este es el caso de una paciente de 45 años con nódulo palpable en mama izquierda, y en la mamografía se visualiza la zona señalizada con una flecha roja, una imagen nodular isodensa de márgenes circunscriptos que en el spot vemos que la imagen tenía esos márgenes más circunscriptos que por ahí en la mamografía convencional podemos decir que eran oscurecidos, y cuando hacemos el ultrasonido observamos que es una imagen nodular redondeada de márgenes circunscriptos, hipoecogénica, con refuerzo acústico posterior. Se hace la punción de la paciente y la anatomía patológica es un carcinoma ductal infiltrante de tipo No, grado nuclear 3, con receptores de estrógeno y progesterona negativo, un Ki67 de 70 y un ER2 negativo. Entonces, por estas características, uno, en base a la inmunohistoquímica que nos da la anatomía patológica, hace la subrogación y dice, esto es un tumor triple negativo, y por las características y la presencia de TILs en la anatomía patológica y ese crecimiento que les hablé expansivo que vemos en las imágenes y que también se ve en la anatomía patológica, pensamos que sería un tipo basal light. Esta es una paciente de 39 años con un nódulo palpable en mama izquierda, que en la mamografía quedaba casi al límite de la visualización, ya que estaba más en el plano posterior, con adenopatías también palpables y visibles en la mamografía, como pérdidas, se veían ganglios aumentados de densidad, no veíamos ese centro radiolúcido habitual que pueden tener los ganglios normales, y en la ecografía se veía en hora 5 de la mama izquierda una imagen nodular heterogénea con hipoecogénica, con áreas anecogénicas en su interior. Esto es característico a veces de la necrosis que presentan estos tumores. Y presentaban ganglios axilares con pérdida de ese centro radiolúcido, con ya se visualizaba totalmente hipoecogénico. Con la resonancia magnética nuclear, en este caso podemos observar en el corte sagital como una imagen masa con áreas quísticas que nos está hablando, áreas líquidas en su interior, que es signos de necrosis. Se hace la punción y tenemos que la imagen es la inmunohistoquímica, receptores de estrógeno y progesterona negativa, un Ki67 entre 80 y 85%, y CK5-6 positivos. También en este caso, un triple negativo, y uno piensa que si uno hace la subrogación, estamos ante un carcinoma más de tipo basal light. Una paciente joven, 39 años, clínica e imagenología nos hace pensar que son un tumor de tipo basal light.
Este es otro caso también de una paciente de 39 años, que en la mamografía observamos que tiene un patrón de tipo ACRD, es un patrón extremadamente denso, y a pesar de eso podemos observar, se insinúa esa masa en donde no podemos delimitar los márgenes por la alta densidad que tiene el parénquima mamario. Pero cuando hacemos la ecografía, observamos que tiene una gran masa hipoecogénica de aspecto sólida, con vascularización al Doppler, que presenta también adenopatías, algunas con engrosamiento cortical de tipo focal, algunos le dicen esto el signo del Mickey Mouse, con vascularización invertida, con flujo a nivel de lo que es la corteza. En algunos casos el ilio está como obliterado y en otras adenopatías totalmente perdido ese ilio ecogénico graso que tenemos que encontrar en los ganglios axilares. En esta paciente se había hecho, para la estadificación le habían pedido una tomografía y bueno, acá nosotros habíamos para hacer la iconografía en la presentación RESNA también cómo esa masa, esa gran masa también se veía en la tomografía. Hacemos la punción bajo guía ecográfica. Es importante recordar que a pesar de que sean masas palpables, la punción tiene que ser bajo guía ecográfica para que nosotros vayamos a realizar la punción sobre las áreas más sólidas del tumor y no caer en las zonas de necrosis. Es importante hacer, esto nos permite la COR, tomar muestras, los cilindros en distintas alturas del nódulo para que sea más representativo de toda la lesión, ya que al ser una gran masa tiene la característica de que generalmente estos tumores pueden llegar a ser muy heterogéneos. ¿Qué encontramos en la anatomía patológica? Un carcinoma ductal invasor de tipo NOS, receptores de estrógeno y progesterona negativo, un Ki67 de 70-75%, y un NER2 negativo. Esta paciente realizó el estudio genético y tenía una mutación BRCA1 positivo. Es decir, que estábamos ante la presencia de descripción tanto clínica e imagenológica de un tumor de tipo basal. 45 años con nódulo palpable es otro caso, es una paciente que consultó por un nódulo palpable en mama izquierda que se encuentra señalizado con la flecha roja en la mamografía, en cuadrante supero externo, como una imagen nodular densa, irregular, espiculada, que se mantiene ante los efectos de la compresión focalizada. En este caso no tiene ese aspecto de crecimiento expansivo, sino que está infiltrando el parénquima que lo rodea y va infiltrando los ligamentos de Kupper. Así podemos observarlo en la ecografía, en donde se visualiza como una imagen hipoecogénica de aspecto sólida, que va teniendo más un diámetro de tipo vertical, más alto que ancho, es de forma irregular y con márgenes espiculados, con vascularización al Doppler, tiene corona ecogénico. Esta característica imagenológica es indistinguible de un tumor, por ejemplo, luminal A. En la ecografía a nivel axilar, en uno de los ganglios lo que encontramos fue un engrosamiento cortical focal, y cuando uno va a realizar la punción histológica, va a realizar la punción histológica del tumor y también la punción histológica del ganglio a la altura de la corteza, en la zona donde se encuentra engrosada. Después vamos a ver lo que es el manejo de estos tumores. Los tumores triple negativo, al igual que el ER2, son tumores que cada vez a tamaños más pequeños se están haciendo tratamientos con neoadyuvancia, es decir, que nosotros una vez que realizamos la punción histológica, a estos pacientes después debemos colocarles un clip para después evaluar respuesta a la neoadyuvancia. Paciente de 87 años con un nódulo palpable en mama izquierda. Paciente de 87 años ya se encuentra por fuera de los estándares de screening. Recordemos que el screening, de acuerdo, por ejemplo, a la TAC4, debería finalizar
a los 75 años y esta paciente tiene 87. Si nos guiamos por la Task Force estaría por fuera, y si seguimos el Colegio Americano de Radiología, deberíamos esperar que la expectativa de vida de esta paciente sea más de 5 años para continuar con los controles imagenológicos mamarios. Bueno, esta paciente concurre por un nódulo palpable, vemos que es una mama de muy fácil lectura, en donde tiene un patrón ACR-A, y encontramos esta imagen nodular en la mamografía, que tiene márgenes indistintos y que se condecía con la zona palpable de la paciente. Hacemos el ultrasonido y en la ecografía encontramos en hora 1 una imagen irregular hipoecogénica que estaba en concordancia con lo palpatorio, presentaba refuerzo acústico posterior y, como pueden ver, sombras acústicas laterales. Se hace la punción, también tenía un engrosamiento cortical a nivel de la axila, se hace la punción y encontramos que tiene receptores de estrógeno y progesterona negativa, ER2, un Ki67, 65, 60 y un K5-6. Otro caso de una paciente de 37 años con un nódulo palpable a nivel de la mama derecha. Encontramos en el cuadrante superoexterno una imagen nodular o de tipo masa, densa, que es márgenes indistintos, que se correspondía con la zona palpable de la paciente. Hacemos el ultrasonido y encontramos una imagen nodular hipoecogénica de aspecto sólida, irregular, de márgenes irregulares. Hacemos el Doppler y vemos que tiene una importante vascularización y encontramos a nivel de la axila un engrosamiento de tipo cortical. Hacemos la punción histológica y confirmamos que es un carcinoma de mama de tipo no, ductal de tipo NOS, receptor de estrógeno y progesterona negativo, ER2 negativo, un Ki67 de 55 a 60%, estamos ante un tumor de tipo basal-like. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo diagnóstico? Con una paciente que viene con un nódulo que ha sido categorizado como un BIRAT 4C, si no tiene ningún hallazgo asociado, si tiene microcalcificaciones asociadas, lo vamos a categorizar como 5, es hacer la punción, como son lesiones generalmente palpables, visibles bien al ultrasonido, la punción la hacemos bajo guía ecográfica. Como les dije, debemos realizar la punción y tomar muestras en distintos sectores del nódulo y después de realizar la punción, colocar el clip porque estas lesiones generalmente van a neoadyuvancia y cada vez más, como ya van a ver de acuerdo a las recomendaciones de las guías NCCN, es cada vez más la tendencia a que realicen neoadyuvancia antes de la cirugía. Entonces, estas pacientes que van a ir a neoadyuvancia es fundamental con la colocación del clip y el control imagenológico de estas pacientes, que vamos a hacer con la imagen, con todo lo que es el arsenal diagnóstico, la mamografía, en donde constatamos dónde ha quedado el clip, que en este caso era una imagen nodular hipoecogénica sólida que presentaba imágenes ecogénicas en su interior compatibles con calcificaciones. Después, cuando hay una respuesta, desaparece, pero nos está quedando el clip que señalizan las microcalcificaciones. Es decir, tiene una respuesta imagenológica completa. El manejo fundamental de estas pacientes es un manejo multidisciplinario en donde debemos trabajar en forma mancomunada el radiólogo, el cirujano, el anatomopatólogo, el médico oncólogo, el cirujano plástico, porque muchas de estas pacientes van a ir a una cirugía, una mastectomía en el lado que tiene el cáncer, y si tienen la mutación genética, muchas de estas pacientes van a hacer una mastectomía reductora de riesgo del lado contralateral, hacer el asesoramiento genético, que participe también el radioterapeuta, un psicólogo terapéutico acompañando a estas pacientes. Son pacientes jóvenes en donde también es un momento oportuno para hablar del tema de la fertilidad de las mujeres. Entonces, el manejo
en una paciente triple negativa que va a ser neoadjuvancia, sabemos que el que mejor se aproxima al tamaño tumoral y es el mejor para predecir la respuesta patológica y si queda o no enfermedad residual, va a ser la resonancia magnética nuclear, indistintamente de que yo también la pueda controlar con ecografía. Pero si dispongo de un resonador, deberíamos hacer un control antes de comenzar con la quimioterapia y después de la quimioterapia para poder hacer una evaluación si hay o no hay una respuesta. Lamentablemente no siempre pasa esto, a veces llegan pacientes en donde no se les ha hecho una resonancia previa y llegan ya con 2 o 3 ciclos de neoadjuvancia a un control. Entonces uno no puede evaluar bien qué tipo de respuesta, obviamente salvo que no hubiera nada, pero qué tipo de respuesta hubo en esa paciente. Generalmente la respuesta que tienen los triple negativos a la neoadjuvancia es muy buena y van a tener o una respuesta total o si van a tener una respuesta va a ser una respuesta parcial pero de tipo concéntrica, a diferencia de los tumores de tipo HER2 que a veces dan una respuesta más de tipo parcheada. Aquí muestro un ejemplo de una respuesta patológica completa, antes de la quimioterapia y posterior a la quimioterapia. En caso de que quedara alguna imagen residual que nosotros lo pudiéramos visualizar en el ultrasonido, por más que la paciente vaya a una mastectomía, es muy útil para el patólogo que nosotros le marquemos esa lesión que es ya no palpable y que ha quedado residual muy pequeña y que la visualizamos en la ecografía previo a la cirugía. ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil para el anatomopatólogo el procesado de la muestra y abocarse fundamentalmente, no es que no va a estudiar el resto de la pieza, pero abocarse fundamentalmente en la zona donde estaba ese pequeño tumor. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto al tratamiento en los estadios tempranos? Bueno, esto se basa en las guías NCCN que son del 2020 para triple negativos, tumores mixtos, es decir, menores a 1 milímetros o T1A hasta 5 milímetros, es no hacer en esos pequeños tumores la quimioterapia, pero para tumores que son T1, B y C, es decir, en tumores que tienen más de, los B, que son más de 5 milímetros y menos, hasta 10, y el C hasta 20 milímetros, a estos pacientes plantearles la neoadjuvancia con quimioterapia en dosis altas con doxiciclina y doxorubicina y ciclofosfamida, y taxanos con el paclitaxel. En estas pacientes, si hay respuestas que vayan a cirugía, si hay acá nos podemos encontrar que haya una respuesta patológica completa y una continua vigilancia en estas pacientes. En cambio, si plantea que tienen tumores T1 con ganglios positivos, N1 o T2 con cualquier ganglios, ir a neoadjuvancia con dosis densas de AC más taxanos y sumarles a ellos el carboplatino. Ir a cirugía, si queda enfermedad residual, seguir con capecitabina 6 a 8 ciclos. Sugieren dosis densas de quimioterapia en estas pacientes. Con mensajes importantes para llevar en estos pacientes, hay que tener en cuenta que los carcinomas triple negativos no es una única enfermedad, como al principio se decía, y que tenía estas únicas características imagenológicas, sino que conocer que hay distintos subtipos moleculares. Hoy no tenemos todas las herramientas para poder aplicarlo en la clínica diaria, todas estas herramientas genómicas, porque es carísimo, imposible. Entonces lo que hacemos es la subrogación y saber que a veces no condicen en el 100% con las características moleculares del tumor.
Hay que tener en cuenta que estas diferencias que pueden tener y que uno la puede sospechar por la imagen, tienen implicaciones muy probablemente potenciales terapéuticas, como en el caso de los tumores triple negativos que sobreexpresan los receptores de andrógenos, en donde se está estudiando si ese podría llegar a ser un blanco molecular, un target para tratarlos. Las características fundamentales de estos tumores basal light, recuerden, se dan en las mujeres que son jóvenes, que se hacen carcinomas de intervalo, que debutan con tumores palpables, que tienen la característica de un tumor que expande, que puede llegar a ser confundido en sus inicios como una lesión aparentemente benigna, y que cuando uno mira la imagen, ese aspecto expansivo se condice con lo que el anatomopatólogo también está viendo en la anatomía patológica, y que generalmente son los tumores más agresivos, y son los tumores que generalmente van a recidir entre los 3 a 5 años, hacen metástasis a distancia, generalmente viscerales. Otra característica que debemos tener en cuenta en las imágenes es que generalmente se presentan como lesiones de tipo masa, que se van a presentar con forma oval, con márgenes circunscriptos o irregulares a nivel de la resonancia, con realce en anillo. Generalmente son T2 muy hiperintensos, con un patrón de realce generalmente de tipo persistentes. Este tipo de tumores van a tener una respuesta patológica que va a ser completa, o si es parcial va a ser de tipo concéntrica. El otro subtipo que deben recordar son los luminales andrógenos positivos, porque tienen una apariencia imagenológica más parecido a los carcinomas luminales que a un triple negativo basal light. ¿Por qué? Porque tienen este aspecto espiculado, pueden asociarse con calcificaciones que lo vamos a ver en la mamografía, tienen esa forma irregular, con márgenes a veces angulados o espiculados, y tienen sombra acústica posterior. Y también se van a presentar en la resonancia como imágenes de tipo masa. En este caso, los carcinomas receptores andrógenos positivos, al ser más similares a los luminales, son los que generalmente no evolucionan de forma tan agresiva como los basal light. A modo de conclusión, podemos decir que los carcinomas triple negativos, ese término que decíamos, es un término que abarca un amplio espectro de entidades con diferente biología, características histológicas y un comportamiento clínico diferente, y la mayoría de los carcinomas triple negativos son de alto grado, de mal pronóstico, pero los triple negativos de bajo grado tienen un resultado favorable. Es importante que nosotros, los imagenólogos, nos familiaricemos con los diferentes subtipos de triple negativos y reconozcamos estos patrones en las imágenes. Bueno, estas son todas las referencias sobre las que basé esta presentación, y estos son mis datos de contacto, mi mail, tanto personal como institucional, y quedo abierta a las preguntas. Estas son mis redes sociales, @doctora Karina Pese, así que los invito a que podamos compartir juntos y seguirnos en las